Hola gente, bien, hoy me gustaría hacer un comentario sobre un tema muy actual del cual se está hablando mucho y es la presidencia de Nayib Bukele en El Salvador. Me gustaría hacer algunos reconocimientos y tratar de aportar algunas cuestiones que no vi tanto que se hable, por ejemplo, en otros canales y que por ahí, como digo, pueden servir como un aporte para pensar las cosas desde una perspectiva que no aparece tanto. En un principio, lo primero que se me ocurre decir es que creo que cuando en un país hay turbulencias sociales, hay peligros, la gente inocente está en riesgo, creo que este tipo de medidas, como las que lleva adelante ese presidente, son las únicas alternativas que te quedan, sobre todo porque creo que el otro tipo de medidas que se suelen decir en las que se intenta reinsertar al malviviente en la sociedad, llevan demasiado tiempo, no suelen ser muy efectivas y en el mientras tanto la gente de bien está en peligro. En ese sentido también creo que lo que está haciendo este presidente puede marcar un precedente para bien, porque a diferencia de otros presidentes que cuando eran candidatos hablaron, prometieron muchas cosas políticamente correctas, él, en lugar de estar hablando sobre esas cosas, las está llevando a cabo de una forma muy irreverente, y no solo eso, sino que, al parecer, por lo que nos muestran los datos y por lo que dicen los propios habitantes de El Salvador, parece ser que está siendo eficiente. Y esto creo que puede marcar un precedente para bien, porque en lugar de ser solamente dichos que le sirven para irrumpir por ser políticamente incorrecto, este hombre está más bien irrumpiendo por hacer hechos comprobables. Y eso sirve para que dentro de lo que es el debate público, dentro de lo que se supone que es la opinión pública, empiecen a entrar este tipo de alternativas más drásticas como posibles soluciones a los problemas que tenemos en algunos de nuestros países. En cierto sentido, las formas de solucionar todo tipo de problemas que tal vez demandan más fuerza dejan de ser un tabú y pasan a ser más aceptadas. Hay algunos políticos que ya se están empezando a colgar de lo que está haciendo Bukele para intentar copiarse. Yo no me llevo muy bien con ese tipo de políticos, pero lo veo como un signo de que está justamente entrando en ese debate político y en ese debate público, y todo lo que agrande ese debate es mejor porque se puede hablar más, se puede proponer más y dejan de estar prohibidas ciertas ideas. Ahora bien, de la misma forma que puede marcar un precedente que sea útil, también hay que decir que puede ser utilizado en contra, sobre todo si se cometen irresponsabilidades, cosas desproporcionadas, irregularidades, excesos. O sea, una cosa es estar poniendo orden y hacerlo de una forma organizada, y otra cosa es pasarse. En ese sentido parece que todavía no ha ocurrido nada, parece que está todo llevándose a cabo de una forma más o menos limpia, pero ya sabemos que va a aparecer tarde o temprano toda una camada de gente de la cultura, de periodistas, de historiadores, de famosos, comunidades internacionales y demás, que probablemente van a empezar a hacer presión, hablando de que esto que se está llevando a cabo en El Salvador es algo muy inhumano, y normalmente cuando empiezan así lo tratan de estigmatizar a todo ese proceso como lo peor que ocurrió. En algunos de nuestros países hemos vivido ese tipo de secuencias históricas. En un principio es necesario poner orden, y cuando llegan los sujetos que ponen orden, luego de eso se empieza a trabajar en la mente del pueblo para hacerle creer que esos fueron los tiempos más oscuros, y en cierta forma los que apoyaron esas medidas fuertes se lavan las manos, y después de décadas seguís teniendo las secuelas de esas cuestiones culturales. Acá en Argentina supongo que todos saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Medidas drásticas que después fueron estigmatizadas y que a día de hoy todavía nos generan problemas. A veces es necesario que la policía actúe de una forma firme
o llevar a ciertas fuerzas a solucionar problemas en ciudades o cuidar la Patagonia y demás, y no se quiere llevar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, porque se considera que eso es revivir lo peor de nuestro pasado. De manera que tanto en El Salvador como a nivel internacional va a haber que tener mucha atención, porque no sería extraño que se intente crear esa sombra, esa mancha oscura para hacernos pensar que fue lo más horrible que puede pasar y utilizarlo como un precedente negativo. Ahora bien, yo dije que también iba a decir algunas cosas que por ahí desentonan un poco, que no voy a hablar tan a favor. Y por ejemplo, lo primero que se me ocurre es que cuando veo videos hablando a favor de Bukele, hay una cosa que no encuentro, que es una ubicación de este político en un mapa político, justamente. O sea, ¿dónde se supone que lo tenemos que ubicar? Porque en su expediente parece haber dicho que él era de izquierda radical. Ahora es un poco raro poder ubicarlo, como digo, y eso es un punto débil porque mucha gente es como que se quiere asociar a este tipo de políticas, se lo quiere apropiar para las movidas que ellos están intentando llevar adelante, pero es un punto débil intentar asociarte con alguien que no sabes qué tipo de políticas lleva en general y solo hacerlo por algunas medidas. Tarde o temprano este Bukele puede aparecer con cualquier martes 13, ¿se entiende? Porque realmente no sabemos su perfil político en general, y eso en quienes se fanatizan suele generar como una disonancia cognitiva, como que a muchos les cuesta mucho aceptar que por ahí no era un ídolo, por ahí no era Chuck Norris, por ahí no era Goku, sino que era un tipo que en algunas cosas estaba acertado y en otras no tanto. En definitiva, lo que estoy tratando de decir es que este tipo de fanatismos de Internet, en los cuales se sigue ciegamente a alguien, tiene puntos débiles y no suelen terminar muy bien, que digamos. También hay que decir que cuando uno, por ejemplo, ve videos en YouTube sobre este asunto, es verdad que, como dije en un principio, este tipo de medidas que se están llevando a cabo en El Salvador parecen ser las únicas posibles cuando tenés ese tipo de turbulencias sociales, pero yo me doy cuenta de que en realidad con nadie en este sentido estoy del todo de acuerdo, porque obviamente muchas de las ideas de izquierda, de tratar con compasión al malviviente, me parece que no son eficientes, lamentablemente no lo son, pero tampoco me termino de creer la versión de derecha de que todos esos sujetos eligen vivir de esa forma. Yo a veces me siento como en un punto medio, porque creo que sí, no hay otra solución como la que están llevando a cabo en El Salvador, pero al mismo tiempo también creo que se tendría que combinar, que supongo que se está haciendo, con una mejor educación, con el fortalecimiento de la familia y con ese tipo de ideas. A veces cuando veo gente de derecha, creo que ellos también lo deben pensar, pero tal vez cuando están hablando no lo mencionan, y en cambio a mí se me viene a la cabeza eso. A mí se me suele venir a la cabeza que a veces hacer justicia no es solo el castigo directo hacia un culpable, que eso hay que hacerlo, sino también es hacer una visión del panorama social y ver qué cosas no estuvieron funcionando bien. De manera que bueno, me interesa bastante que dejen sus comentarios. O sea, en conclusión, lo que creo es que las medidas que están llevando a cabo en El Salvador son las que hay que hacer en una situación como las que tienen, que probablemente puede ser un precedente positivo, pero que también hay que estar atentos a lo que se haga culturalmente, porque lo pueden estigmatizar a todo ese proceso que están viviendo, y que de todas formas, aunque creo que esa es la única medida posible, a veces siento como que ni estoy tan de acuerdo con los buenistas de izquierda, pero tampoco me termina de convencer la postura de derecha que suele ver todo desde un nivel individual, el individuo elige o deja de elegir o cosas así. Y bueno, espero que les haya resultado interesante este video, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Un saludo.